Hermanos, muy buenos días. Es un privilegio estar en esta mañana nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo especial a los hermanos de la Iglesia del Norte, de la Alborada, a los hermanos de Voz, a todos los que nos están siguiendo de otras congregaciones a través de estos medios virtuales y a todos los que están acompañándonos, que han sido invitados por alguien para ver este video o se han encontrado con él en YouTube. Bueno, lo importante es que estemos todos hoy en esta comunión con la palabra del Señor. Así es de que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en una oración para dar inicio a nuestra escuela dominical. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, grande eres en bondad y misericordia, Señor. Gracias por este maravilloso día, Señor, que nos permites nuevamente estar con vida, que nos permites disfrutar de este día domingo, el día del Señor, el día que tú has hecho, Señor, para que tus hijos te adoren, te alaben y te exalten, Señor, para que estemos en comunión en la iglesia que salvaste, Señor, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la edificación de ella, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todos los que estamos en este día, Señor, en los oficios del culto, en la observación del día, unos a través de la virtualidad, otros asistiendo al templo y compartiendo, teniendo comunión con los hermanos, Señor, y queremos estar haciendo lo que verdaderamente te agrada, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Padre, por favor, guíanos en tu palabra a través de estos temas profundos, Señor, que estamos mirando para que seamos exhortados, edificados y para que tengamos cada vez más argumentos, Señor, para seguir nuestra profesión de fe, para seguir el camino que nos has demarcado nuestro Señor Jesucristo y así, Señor, estar haciendo tu voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Gracias por nuestros hermanos que en este día se reúnen. Gracias por los que nos están viendo por primera vez. Que el Señor Todopoderoso sea trayéndolos a través del Evangelio y de la enseñanza. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el tema que quiero compartir en este día es el tema del Espíritu Santo y la gracia común. Y hemos estado mirando a través del tema del Espíritu Santo de Edwin Palmer, nos hemos basado en este libro del Espíritu Santo, algo especial y es aquello que quizás muchos de nosotros obviamos o desconocemos de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ojalá que estas escuelas nos sirvan para que cuando terminemos conozcamos más a la persona del Espíritu Santo, tengamos más comunión con Él, seamos confrontados a través de su palabra, de sus enseñanzas y miremos si verdaderamente estamos obrando como Dios ha tenido el propósito a través de Cristo y del Espíritu Santo. Recordemos que Dios Todopoderoso es un Dios trino, es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y cada una de estas personas de la Trinidad intervienen de manera especial en la creación y en la salvación del hombre. Así es de que en este tema de la gracia común, que es un tema o una de las actividades quizás menos conocidas en la obra del Espíritu Santo, pero que es una de las de mayor alcance. Entonces notemos ahí cómo a veces obviamos muchas cosas que hace el Espíritu Santo, pero que han llegado a nuestro corazón, pero que no las hemos sabido detectar. Entonces, cuando hablamos de gracia común, hablemos de un favor inmerecido. ¿Y común por qué? Porque prácticamente es universal. Es para salvos y no salvos, para toda la humanidad. Una gracia común que ha sido venida por parte del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos acerca de la gracia común, debemos reunir los hechos acerca del Espíritu Santo, indagar acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra a través del Espíritu Santo, desde el Génesis del Espíritu Santo? Allí en Génesis 1, versículo 2, vemos que cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas se movían en la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vemos ya el Espíritu Santo ya interviniendo en la creación. Vemos a un Espíritu Santo
que está absolutamente moviéndose, que está obrando. No hay un Espíritu Santo pasivo, sino activo ya en la creación. Y la obra del Espíritu Santo es realmente grande y es lo que nosotros hemos venido mirando a través de estas escuelas. Hace 8 días miramos a través del Salmo 104 y allí minuciosamente el hermano Jairo nos hacía ver lo maravilloso que es el Señor en toda su creación y cómo el Espíritu Santo fue especialmente el que concluyó, el que aplicó todas estas cosas en la creación que hoy asombrosamente nosotros podemos mirar. Pero tendríamos que definir bien qué es gracia y no, porque muchas veces algunos confunden la gracia con la justicia. Y digamos que justicia es algo que se gana, ¿no? Es algo que se merece o algo que se le debe a una persona por algún estándar o alguna obra que haya hecho, ¿no? Esto es justicia, ¿no? Y realmente cuando hablamos de justicia hablamos de obras, somos recompensados por obras, ¿no? Entonces muchas de las personas hoy creen que son buenas o que van a ir al cielo por las obras, porque obran bien, porque en sus obras no le hacen mal a nadie, porque ellos dan, porque ellos sí comparten, porque ellos no matan a nadie y por todas estas cosas, ¿no? Eso no es así. La salvación no viene por obras y en la carta a los Efesios nos dice que es por gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Entonces la gracia es muy diferente. La gracia es algo que no merecido, algo que no se gana, algo que no es por mérito propio. Así es que Dios no nos debe a nosotros nada en justicia, no nos debe a nosotros nada. Pero si algo merecíamos nosotros era la muerte, desaparecer por todo lo malo que hemos venido haciendo. Así es de que cuando hablamos de la gracia común hablamos de algo universal, un favor universal, algo extensivo a toda la raza humana. Me gusta la definición que tiene el doctor Martin Jones. Él dice que la gracia común significa las obras generales del Espíritu Santo por las cuales sin restaurar el corazón, Él ejerce una influencia moral por la cual el pecado es frenado. Entonces, es muy bonita la definición del doctor porque él dice que es una de las obras generales en las cuales sin restaurar el corazón, o sea, sin un corazón regenerado, sin una persona que no ha conocido a Dios, el réprobo, aquel que no es creyente, es frenado en su pecado. Y eso es lo que vamos a estar mirando a través de la escuela dominical. Entonces, cuando miramos la intervención del Espíritu Santo del inicio, vemos que el Espíritu Santo sopló aliento de vida en el ser creado por nuestro buen Dios y le dio hálito de vida. Le dio vida el Espíritu Santo y el ser humano fue creado de una manera especial. Él fue creado perfecto. El Señor nos dotó de santidad, de justicia y de conocimiento. Entonces fuimos realmente hechos a imagen de Dios. Miramos que en Génesis el Señor dijo que iba a crear al hombre a su imagen, a su semejanza, así que fuimos creados perfectos. O sea que nuestros primeros padres tuvieron la oportunidad de vivir en ese ambiente que nuestro Dios tenía en su mente para cada uno de nosotros, pero lamentablemente vino un tercer agente que destruyó lo que el Señor desde el comienzo había tenido como propósito y plan para nosotros. Y vino la caída y con la caída todas las consecuencias que nosotros ya hemos visto y que vamos a mirar enseguida. Entonces, vamos a mirar la gracia común desde tres aspectos. Primero, vamos a mirar, o mejor desde dos aspectos. El primero es mirar el problema. Segundo, vamos a mirar la solución. Y en la solución vamos a mirar tres subpuntos allí y terminaremos, si nos alcanza el tiempo, con una conclusión. Así es de que vamos a mirar el problema. ¿Cuál es realmente el problema y por qué necesitamos tanto de la gracia común, ¿no? Entonces, nosotros debemos reconocer que vino la caída
después de que nuestros primeros padres cayeron, vino en nosotros el pecado y por el pecado vino la transgresión y pasó a todos los hombres y ya muchos conocemos que esto hasta el día de hoy ha sido algo terrible, el pecado y cómo ha sobreabundado, cómo ha abundado ese pecado y cómo ha sobreabundado la gracia a pesar de tanto pecado. Pero vemos que esa es la condición del hombre, de nosotros. Después de que se rompe la comunión, de que entra Satanás y rompe la comunión que había entre el hombre y Dios, entonces empieza el sufrimiento, empieza el crujir de dientes y todo lo que ya se veía venir. Así es de que cuando hablamos del problema como el primer punto, miramos que la caída fue algo realmente terrible. La naturaleza de la caída depravada, corrompida, en la que nos dejó el pecado, fue algo terrible. Aquí no había nadie salvo por el momento. Se inició un proceso, nuestros primeros padres con sus hijos empezaron a tener las consecuencias de lo que venía a ser ese castigo por el pecado y las consecuencias que ellos iban a traer. Entonces, cuando cae Adán y Eva, empiezan a haber un forcejeo entre ellos, entonces uno le echa la culpa al otro, el otro al uno, los dos a Dios, y bueno, entonces ya vienen sus hijos y empieza a desatarse una absurda comunión y una terrible condición del hombre. Entonces miramos cómo la gracia común realmente ha estado en los no conocedores y hasta en los conocedores de Dios, porque la gracia común es un favor realmente grande donde se trata de que Dios, a través del Espíritu Santo, refrena al hombre perverso, al hombre que quedó en caída, al hombre que quedó lesionado, que quedó muerto, que quedó completamente sin poder hacer el bien, es refrenado para no llegar a ser lo más malo que él puede llegar a ser. Entonces, y aparte de todo, no solamente es refrenarlo, de no llegar a ser tan malo, sino que él pueda, en cierta manera, llegar a orar bien. Entonces, cuando hablamos nosotros del problema y siendo nosotros pecadores, llegamos a veces hasta hacernos una pregunta como la que se hizo Jeremías en el capítulo 12, versículo 1. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? A veces es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, esa pregunta nos hacemos los creyentes, ¿no? Bueno, pero ¿por qué prospera el impío? ¿No? ¿Por qué le va mejor al impío? ¿Le va mejor que yo que estoy cerca de Dios? Él sí tiene esto, sí tiene lo otro. Bueno, eso ahí caemos hasta en pecado a veces de desear los bienes de los demás y las cosas de los demás cuando Dios para cada uno tiene lo que merecemos, ¿no? Pero bueno, mirando esta condición en la que quedamos nosotros en el problema, tendríamos que reconocer y ir, por ejemplo, ir a la carta a los romanos y recordar nosotros la condición terrible en la que nosotros quedamos. Estamos hablando del problema y por eso vamos bíblicamente a mirar por qué realmente nosotros necesitamos la gracia común. No la necesitamos simplemente porque sí, sino porque la condición del hombre es pésima. Allí en Romanos 1:18 miramos porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces allí empezamos mirando en la palabra de Dios, como nos dice el apóstol Pablo, que los hombres están detienen con injusticia la verdad. Son injustos, hay una verdad, pero hay una injusticia de parte del hombre. Pero esa viene por total desconocimiento, porque el hombre al estar alejado de Dios tiene ignorancia, no entiende lo que está pasando. Es como hablar del hombre natural, del que nos habla por allí la carta a los Corintios, donde habla del hombre natural, en 1 Corintios 2:14 al 15, donde habla del hombre natural, el hombre no conocedor, el hombre que no puede percibir las cosas de Dios, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, ¿no? Eh, para ellos es locura que usted y yo nos reunamos en un día como hoy a bendecir el nombre del Señor, que oremos, que cantemos himnos, que tengamos comunión unos con otros. Es locura todo lo que nosotros hagamos y que diga la palabra del Señor que es la verdad, para ellos eso no viene. Entonces ahí la condición del hombre natural es terrible. Está diciendo que ellos detienen
la verdad con injusticia. Son injustos. Pero miramos que la ira de Dios está sobre ellos. Y si leemos más adelante en Romanos capítulo 3, desde el verso 10 dice, como está escrito. Amén. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En medio de toda esa humanidad no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Si usted mira estos versículos que hemos leído, realmente nos bajan el autoestima, ¿no? No nos suben el autoestima en ninguna forma. Es algo terrible ver cómo es la descripción del hombre que no conoce a Dios, del hombre que no quiere saber nada de Dios, del hombre que está alejado de Dios. Entonces, por esta misma condición que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿y quién más? ¿Quién mejor? Sino el Señor que nos creó del polvo de la tierra, es el que sabe por qué se está diciendo lo que se está diciendo y por qué estamos declarando lo que estamos declarando hoy a través de las Escrituras, de que la condición del hombre quedó absolutamente terrible, quebrantada después de la caída del hombre. Así es de que es terrible esta condición y todo lo que realmente ha venido es un problema y por eso necesitamos urgentemente la gracia del Señor para retener todo esto que ha sido un problema para todos. Eh, Realmente nosotros miramos en un contexto como en Génesis capítulo 6, versículo 3, y el Señor se arrepintió de haber creado el hombre, pero Él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, el Señor no se va a enfrascar en una pelea con el hombre. El Señor sabía que el espíritu del hombre, que el alma del hombre había quedado cuarteada, había quedado en terribles condiciones. Y así es de que Él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, o sea, lo va a mantenerlo vivo y lo va a mantener existiendo. Y eso fue lo que pasó. Cuando nosotros miramos el problema tan terrible ahí nomás, el inicio en el Edén, como Adán y Eva que tuvieron a Caín y Abel, y seguramente ellos, instruidos por sus padres, tenían que ir a presentar ofrenda al Señor. Cuando presentó la ofrenda a Abel, le agradó al Señor, pero cuando Caín la presentó, no fue de buen gusto para el Señor. Y el Señor le dice a Caín, ¿por qué ha caído su semblante? Si hicieras lo bueno, no tendrías la recompensa, ¿no? Pero el pecado ahora está a la puerta. Entonces miramos ahí nomás cómo empieza uno a mirar cómo en cierta manera estos dos tipos, ¿no? Como son Caín y Abel, nos están presentando dos líneas, ¿no? Abel tratando de presentar la obediencia al Señor en la gracia común y Caín como viene y también no presenta de lo mejor al Señor y su semblante es desagradecido, de ira, también cuanto su hermano, ante el celo, y realmente viene después y en esa inconformidad, Caín se levanta contra Abel, lo mata, y entonces prácticamente Caín lo que le dice al Señor es, pues yo lo que merezco es estar muerto, pero entonces el Señor dice, no, nadie lo va a matar a usted. Y viene una descendencia por el lado de Caín. Empieza la gracia común en Caín ya, de ver cómo si hubiera sido ajusticiado por el Señor, pues simplemente se le habría quitado la vida. Pero sabemos que el pecado empezó a correr y esto fueron las consecuencias terribles de la caída. Entonces, vemos que hay algunos aspectos que para nosotros han sido muy difíciles en la condición del hombre, pero realmente nosotros debemos ser conscientes, hermanos, de que el mundo viene cada vez más en decadencia, de que cada vez más el hombre se está levantando contra Dios, cada vez hay más frialdad, cada vez hay más confusión, nadie quiere saber de todas maneras de Dios, a veces si nosotros notamos por más problemas que a veces tenga la gente, a veces se endurecen más,
Sin embargo, la gracia común ha permitido, incluso aún en nuestros seres queridos, en no creyentes, nosotros vemos como el Señor, como que cada día nos da esperanzas a nosotros de verlos, de que aún ellos sin reconocer a Dios vivan, respiran, pueden consumir el alimento, trabajan, algunos hasta tienen buena salud y todas estas situaciones, y a nosotros nos da mucho contentamiento ver que pronto puede llegar el día en que ellos realmente se rindan al Señor. Pero hay un problema grande y la gracia común vino por ese problema, vino por la desobediencia, vino por la caída, vino por la depravación, vino por toda la corrupción. Nosotros ya nomás miramos ahí como en Génesis el Señor acabó de una manera terrible con el mundo cuando llamó a Noé y simplemente por esa gracia común se salvaron 8 personas, pero hermanos, si hoy nosotros vemos maldad, en aquellos tiempos la maldad era terrible, terrible para el Señor haber acabado con el mundo con agua como acabó de esa manera. Por eso miramos que en los postreros días y como viene corriendo esta maldad, para que el Señor diga que va a ser más tolerable el pecado para Sodoma y Gomorra, hermanos, es porque realmente lo que viene cada vez más en el pecado es tremendo. Y vamos a estar mirando ahora un versículo que mira porque es que esto no ha avanzado más y porque es que esa gracia común es la que nos ha llevado a no avanzar más, pero que realmente el pecado tiende a tomar cada vez más fuerza y el Señor acabó de esa manera, con una manera impresionante en los tiempos de Noé, pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, halló gracia. Y fíjese que empezó Noé y vino ya y siguió y continuó el pecado. Pero bueno, ahora vamos a hablar en el segundo punto de la solución. Hemos visto el problema, lo hemos visto muy por encimita, pero creo que indagar en eso realmente usted y yo sabemos de que la maldad está a la vuelta de la esquina. Está, es más, está en los espejos. Cada vez que nos miramos y vemos que pecamos, que hay en nosotros pecado, miramos que la maldad está en cada uno de nosotros. Pero bueno, ahora vamos a mirar de pronto la solución. El Espíritu Santo actúa de manera especial en el no creyente, en la gracia común. Esta es diferente a la gracia especial, ¿no? Nosotros miramos que la gracia común está en todos los no creyentes y estuvo en nosotros, que ahora tenemos la gracia especial, la gracia irresistible, que fue la que nos llevó a nosotros a caer de rodillas delante de Dios y confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente mediador y salvador. Pero mientras tanto, muchos de nosotros, quizás por espacio de muchos años, que no habíamos llegado a la gracia especial del Señor, caminamos en la gracia común, ¿no? Entonces muchos de nosotros hoy podemos mirar y en lo que estábamos nosotros leyendo de que no hay ni siquiera uno que haga el bien, no había nada en nosotros, ¿no? Siempre nuestros pies eran presurosos a la maldad. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que hoy somos regenerados y estamos en los caminos del Señor, cuántos no estuvimos o no estuvieron en adulterio, en borrachera, en vicios, en cualquier otra actividad terrible que nos ha podido llevar a la muerte y haber sido arrebatados al mismísimo infierno? Entonces hoy nosotros pensamos, Señor, ¿cuántos años estuvimos nosotros de las cuerdas de la gracia común agarrados como ese flotador del que no sabe nadar y sabe que ese flote, que ese salvavidas lo va a llevar de alguna manera? Pero eso éramos muchos de nosotros, que caminamos en la gracia común y el Señor nos frenaba y nos refrenaba y no permitía que siguiéramos avanzando hasta que llegó la gracia especial. El réprobo lo que merece es la sentencia de Romanos 1:18. Nosotros miramos eso, que el réprobo lo que merece es la ira de Dios, ¿no? Pero en Mateo 5:45 nosotros vemos allí a través de la palabra del Señor en el Sermón del Monte, vemos que el Señor Todopoderoso dice que vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces mire que todos estamos ahí en la misma condición, ¿no? Estamos los justos y los injustos, pero el Señor hace llover. Y ese mismo sol, ¿no? Que endurece la arcilla,
Ese es el que debilita el hielo. Pero nuestro Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, ¿no? Allí en esa parte donde el Señor nos está hablando en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos y a aprender a convivir con aquellos que no han conocido el Señor, nosotros que tenemos la gracia especial, debemos mirar que de alguna manera nosotros debemos ser cada vez más especiales. Aquellos que conocimos del Señor, aquellos que tenemos la gracia especial del Señor, que hemos sido regenerados, que nuestro corazón ha sido cambiado, que tenemos el Espíritu del Señor, que hemos sido lavados en el Espíritu Santo, en su palabra, somos los que debemos tener más entendimiento. Pero la verdad, hay que mirar, hermanos, de que a veces, y es una exhortación en este día, hay muchas personas réprobas que no conocen al Señor, que se portan mejor que los creyentes. Entonces nosotros miramos eso, que ese sol que sale para justos e injustos, miramos cómo a veces hay personas que aparentemente son injustas, ¿no? Pero que se portan mejor que el creyente, ¿no? Miramos cómo hay personas que en su condición de no conocer a Dios son más sensibles a muchas cosas, son más obedientes, más puntuales, son mejores trabajadores. Usted y yo nos hemos enterado de muchos empresarios que no quieren a veces ya ni contratar a personas cristianas en su empresa, que porque siempre sacan disculpas, que porque tienen que ir a orar, que porque tienen que ayunar, que porque tienen que ir a vigilias, entonces no trabajan. Hay muchas personas, hermanos, afuera que se portan mejor que los creyentes. Y estas son cosas que a nosotros deben hacernos meditar un poco. No llegan a tiempo a sus tareas empresariales, a sus estudios, presentan todo de mejor manera. Bueno, la verdad creo que tenemos que aprender mucho y meditar mucho de esto y no despreciarlos a ellos, sino aprender a amar muchas de estas cosas y a valorar muchas de estas cosas que ellos hacen en la gracia común, que es la que los lleva a ellos a tener esta situación, ¿no? Entonces miramos cómo a través de, vamos a mirar un subpunto allí en la solución y miramos como punto A el freno del pecado. Entonces, cuando estamos mirando eso, estamos mirando que el Espíritu Santo hace posible que esa condición de maldad de la que nosotros mirábamos de Romanos 3, de no hacer que todo eso ya llegue a un éxtasis, que llegue a la profundidad de lo que el hombre puede llegar a ser, ¿no? Entonces, nosotros miramos cómo hay personas que no conocen a Dios, llegan a niveles de inmoralidad sexual. Usted y yo podemos conocer hombres que son adúlteros, que andan con una y con otra persona y a pesar de andar en estas pésimas prácticas inmorales, no se infectan y no tienen enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Entonces uno mira eso, ¿no? Mira cómo muchos de los que se levantan presurosos a hacer mal, a robar, muchos de estos ladrones uno los ve cómo no caen en sus primeras acechanzas y siguen así y no les pasa nada. Uno a veces mira todas esas cosas como piensan, ¿no? Aún nosotros miramos la acción que es frenada de parte del Espíritu Santo en el alma de las personas desobedientes. El Espíritu Santo está refrenando allí a las personas desobedientes. Si miramos, por ejemplo, a Saúl, nosotros miramos que Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y miramos cómo Saúl era un hombre que reunía muchas condiciones de parte de Dios, pero miramos cómo Saúl se portaba y cómo se portó Saúl. Y es probable que Saúl no fuera salvo. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios estaba en Saúl, haciéndolo obrar para bien. Pero cuando venía venía la desobediencia de parte de Saúl, el espíritu de Jehová se apartaba de él y le atormentaba un espíritu malo. Lo miramos allí en 1 Samuel 16:14. Entonces nosotros miramos cómo estos hombres de Dios, como estos hombres que Dios ha levantado para algún plan, para algún propósito, ¿no? El Señor estaba en ellos
mientras ejercían su ministerio, mientras el Señor tenía un propósito, un plan para el pueblo, pero eran hombres que simplemente tenían la gracia común del Señor, no tenían la gracia especial, porque si eso hubiera sido así, en el caso de Saúl, él no hubiera actuado como actuó, ni hubiera tenido el fin que él llegó a tener. Ahí miramos que el Espíritu Santo obró de manera especial algunas cosas con Saúl, pero no en lo que nosotros llamamos gracia especial. Entonces, cuando el Espíritu del Señor estaba con él, todo iba bien, pero cuando el Espíritu se apartaba, pues venía un espíritu diferente y lo atormentaba a Saúl. También miramos un caso allí en el pecado refrenado en Esteban, en Hechos 7:51. El Esteban, en su defensa, él recordó que los judíos resistían al Espíritu Santo. O sea, que les decía que el Espíritu Santo había estado en ellos, en algunos de los judíos, que les había dado luz, pero que ellos le resistían. Y miramos por eso cómo muchas de las acciones de estos judíos venían de una manera terrible, siendo testigos y haciendo afrenta contra los creyentes, pero el Espíritu Santo estaba de paso en muchos de ellos, pero ellos resistían las enseñanzas del Espíritu Santo, resistían la verdad, porque mientras uno no tenga al Espíritu Santo viviendo en nosotros, porque es algo que nosotros mirábamos como desde el inicio del Espíritu Santo en su gracia común obró de una manera particular en el Antiguo Testamento, en la humanidad, y cómo ya en el Pentecostés, cuando Pedro y se reúne y viene la fuerza del Espíritu Santo allí en el Pentecostés, cómo viene el Espíritu Santo a vivir, a habitar en la iglesia, a habitar en el creyente, cómo tuvo que pasar mucho tiempo de que el Espíritu Santo venía de una manera intermitente en muchos propósitos de parte de Dios. Miramos allí también, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a mirar el versículo 7. Bueno, el versículo 2 está hablando de la manifestación del hombre de pecado. Está hablando de un suceso por venir en la final de los tiempos. Estamos mirando allí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y hablando de pues no dejarnos mover por el hombre de pecado, porque va a venir un espíritu de engaño del hombre de pecado. Pero ahí en el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, del pecado. Eh, Cuando van a venir estos tiempos de falsa profecía, de este hombre que va a venir a engañar, de este anticristo que va a venir a hacer todo lo opuesto a nuestro Señor Jesucristo, porque como hablaba al inicio, hermanos, van a venir unos tiempos difíciles, van a venir unos tiempos realmente donde, por eso la palabra dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en donde muchos querrán buscarle, pero no le van a hallar. Y aquí en el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjese, solo que al presente lo detiene el Espíritu Santo, que ha detenido que la maldad y que estos espíritus vengan a atormentar, ¿no? Dice que hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces el Espíritu Santo eh, ha detenido, como en este caso, a este espíritu engañador, pero vendrán días en que realmente va a ser quitado el espíritu y muchas situaciones van a llegar y bueno, el freno hasta ahora ha sido detenido, el freno ha sido puesto el freno. Nosotros miramos cómo a través de la palabra del Señor muchos de nosotros no llegamos al éxtasis, como podríamos decirlo, a llegar a esa manera picaminosa y a poder llegar a decir, consumado es este pecado, porque seguramente muchos de nosotros habríamos acabado con nuestro hogar, habríamos acabado con la empresa, con los hijos, con la esposa, con muchas circunstancias que nos rodean, porque como decía, la situación del pecado ha sido realmente terrible en cada uno de nosotros y los sucesos que nosotros miramos a través de las escrituras, vemos cómo si no fuese por la gracia común, si no fuese por la gracia del Señor refrenando al réprobo,
llevando a cabo todos sus pensamientos, porque realmente cuando nosotros no conocemos al Señor, si nos acordamos de la palabra del Señor donde dice que muchos pueden ser los pensamientos de nosotros, ¿no? El planear las cosas son de nosotros, pero el llevarlas a cabo finalmente es del Señor, ¿no? Entonces, nosotros vemos como los mismos hombres de Dios, hombres con muchas virtudes, con muchas capacidades, como el rey David, o hombres temerosos de Dios, pero que también en los momentos de llegar a maquinar cosas difíciles, planes difíciles, pues también podían llegar a hacerlos, pero aún el Señor los controlaba, ¿no? Acordémonos de David con Betsabé cuando él la mira desde el terrado y la manda a traer y cae en adulterio con ella y como por el deseo a ella mata a Urías y hace todo lo posible por quedarse con ella y viene Natán, el profeta, a exhortarlo. Entonces uno mira que ya el Señor mira cómo se estaba desenfrenando el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y miramos cómo a través de también de esa gracia común, de esa gracia especial, Dios viene también y a través del profeta y lo refrena para que no siga cometiendo los errores que él estaba cometiendo y aún así se pudiera sacudir, y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Como ve, vamos a mirar el estímulo para el bien. Entonces, hemos visto cómo va el freno del pecado y ahora vamos a ver el estímulo para el bien. En el Antiguo Testamento se mencionan tres reyes, Jehú, Joás y Amasías. No tenían temor de Dios. Ninguno de estos reyes, y claro, y nosotros miramos cómo a través de la historia en el libro de los reyes vemos cómo la mayoría de los que venían como reyes decía y no hizo lo bueno delante del Señor y no actuó rectamente delante del Señor. Y así fueron muchos reyes que no tuvieron temor de Dios. Sin embargo, fueron tenidos en cuenta en la gracia común para algunas bendiciones generacionales, ¿no? Entonces decía el Señor que, parafraseando, por supuesto, mis hermanos, muchos de estos reyes que no hacían lo recto delante del Señor, muchos de ellos en medio de su perversión y de su perdición y de la forma en que morían ásperamente y todo, algunos de sus generaciones podían tener privilegios, pero esto no era más que por la gracia común del Señor. ¿Y qué decir de los ejemplos que nosotros tenemos hoy en la humanidad, en nuestro vivir, en nuestra actualidad, en los siglos, ¿no? Muchas de las personas vemos cómo rinden culto a Gacha, a Pablo Escobar, ¿no? Que sabemos nosotros que estos hombres no son dignos de absolutamente de que ni siquiera se les recuerde y que se tenga a ellos buenos reconocimientos, pero la gente en su desconocimiento, en su ignorancia, dicen no, pero eran buenos, ¿no? Compraban casas, repartían mercados, hacían buenas obras, eran hombres buenos, ¿no? Entonces muchos de ellos hablan de esto, de que eran hombres buenos, y bueno, hacían buenas obras, que era cosa diferente, pero realmente nunca fueron buenos. Y la gracia común seguramente los llevó a actuar en alguna manera bien con respecto a algunas personas, pero sabemos que la perversidad y que la maldad estuvo en sus corazones hasta sus fines. Y así podemos tener muchos jefes paganos. Muchos de nosotros podemos tener jefes paganos, jefes que no conocen del Señor, que actúan mal, que incluso obran mal y todo esto, y nosotros ahí nos beneficiamos de los salarios, de la cobertura que podamos tener en cierta manera. La gracia común es algo especial, hermanos. La gracia común pasa por alto todas estas perversiones, Dios mío, no que nosotros seamos mejores que ellos, que nuestros jefes, que las personas que estábamos hablando allí, pero realmente es algo que nosotros miramos que si no hubiera sido por la salvación del Señor, si no hubiera sido porque el Señor nos salió al encuentro, pues estaríamos nosotros obrando en cierta manera igual que ellos. Así es, hermanos, de que la gracia común debemos tenerla nosotros en cuenta. Siempre ha estado la gracia común, la obra del Espíritu Santo en la humanidad, en el universo, a través de todos los tiempos, de todas las generaciones, ha obrado de manera especial en nuestras vidas. ¿Cuánto le debemos a la gracia común? Usted que está viendo este video, usted que está allí sentado, seguramente meditando,
en la gracia común del Señor, que sigue operando, que seguirá operando hasta que el Señor esté con nosotros. Por supuesto, hoy ya nosotros los creyentes gozamos de una gracia especial, que es la que nos lleva a mortificar el pecado, que es la que nos lleva a entender lo que es el pecado, a no seguir en las transgresiones, a no seguir los deseos del corazón, porque como nosotros mirábamos al comienzo en el problema, el corazón de nosotros, como dice Jeremías, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No, aún ni nosotros mismos nos entendemos muchas veces cuando hemos obrado mal. Y lo importante es que usted, que de pronto no ha conocido al Señor y está obrando mal y está obrando y viviendo en la gracia común, usted que de pronto tiene su sustento diario, tiene su trabajo, que tiene salud, que ve a sus hijos crecer, a su familia, no se conforme con esa gracia común. Es maravillosa la gracia común. Mucho la hemos disfrutado, pero lo que verdaderamente vale es la gracia especial. Como conclusión, debemos llegar allí. Debemos llegar a pensar que no solamente esa gracia común ha sido especial para mirar cuál es nuestro problema, cuál es la solución, cómo es refrenado nuestro pecado, sino también para que nosotros miremos que relativamente nosotros podemos llegar a ser estimulados para el bien. Eh, Nosotros miramos cómo a través de la gracia común muchas personas hoy son estimuladas a hacer bien y nosotros miramos cómo el Señor ha repartido dones y ha repartido talentos a muchas personas, personas que se han ido de este mundo, que no han reconocido al Señor, pero que han dejado cosas muy buenas a través de la historia. Hay hombres que son recordados por haber hecho cosas buenas y Dios a través de la carta a los romanos dice que nos sometamos a las autoridades. Amigos, la verdad las autoridades no fueron establecidas por nosotros los hombres, fueron colocadas por Dios y fueron colocadas por algo. Nosotros necesitábamos someternos a las autoridades. La ley es para el transgresor. Y cuando nosotros miramos autoridades, las autoridades se manejan a través de las leyes y a través de las leyes se cumplen muchas de estas cosas que no dejan que nosotros finalmente lleguemos a ser tan malos como podemos llegar a ser, sino que nos sometamos a través de las leyes a nuestras autoridades. Y el hombre puede públicamente también portarse bien y el hombre públicamente también puede hacer cosas buenas y ya le digo, han pasado por la historia hombres que han actuado bien, que han hecho el bien de alguna manera y que pues desafortunadamente se han ido sin el Señor y es lo que en el día de hoy, un día como hoy, en el día del Señor, nosotros debemos suplicar, rogar a Dios. Es que todas estas personas que han gozado, que han gozado de la gracia común, puedan gozar de la gracia irresistible, de la gracia especial de nuestro Señor a través de Jesucristo. Que hoy muchos puedan reconocer a Jesucristo, que usted no se conforme como va, no se fíe en esa aparente suerte que usted tiene y que le está yendo bien. Comprométase verdaderamente con el Señor. Si usted confesó a Jesucristo, si usted tiene la gracia especial de nuestro Señor, que se vea, hermano, que se vea lo que usted está haciendo, que esa sea una verdadera comunión con el Señor, que no actuemos, no estamos en una obra de teatro. Esta no es una obra de teatro. Nosotros debemos ser sensatos en que si somos creyentes, debemos estar luchando todos los días contra estos vestigios de pecado. Debemos estar luchando contra todo aquello que no agrada a Dios y debemos estar en comunión con los santos, con la palabra del Señor. Debemos congregarnos, hermanos, debemos estar con los hermanos, debemos estar en todo lo que requiera diligencia de parte de nosotros, en la sana doctrina, en congregarnos, en recibir la comunión, en hacer parte de la membresía del Señor, en ir en una misma dirección con la iglesia, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, siempre en la lucha de todo lo que tenga que ver con nuestra confesión de fe. Así es, hermanos, de que esa es la exhortación para este día, de que ojalá
Agradezcamos a Dios por la gracia común que nos cobijó durante un muy buen tiempo y nos llevó a poder llegar a ser abrazados por la gracia especial por la cual hoy tenemos comunión los unos con los otros en el Señor eterno y Dios todopoderoso. Hermanos y amigos, los bendigo, deseo que pasen un feliz día, que ojalá estas enseñanzas que tenemos a través de las Escrituras nos lleven a meditar en nuestros caminos al Señor y que nuestro Dios pueda ser exhortado, alabado y bendecido. Oremos. Señor, Padre bueno, misericordioso, te agradecemos en este día, Señor. Gracias por habernos abierto el entendimiento un poco más a través, Señor, de esta enseñanza del Espíritu Santo y la gracia común, de ver cómo, Señor, si no hubiera sido por esa gracia, quién sabe a dónde estaríamos, Señor. Quizás, Señor, quién sabe cuál sería nuestro destino, pero gracias a ti, Señor, que desde antes de la fundación del mundo nos habías apartado para salvación, Dios mío. Y no solamente la gracia común estuvo en nosotros, sino que ahora la gracia especial vino en Cristo Jesús a través de la bendita comunión del Espíritu Santo y hoy podemos nosotros entender, hoy podemos nosotros comprender todo lo que se nos enseña a través de las Escrituras. Señor Dios mío, por favor ayúdanos a que seamos diligentes, a agradarte, a servirte, a ser esclavos, a ser siervos, a ministrarnos los unos con los otros, a orar por nuestras necesidades, a alabarte y bendecirte como es debido, Señor, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que ha estado con nosotros por todos los tiempos, de generación en generación nos ha sido de bendición. Padre bendito, ayúdanos en este día, en este resto de día, Señor, a agradarte, a estar en comunión en el culto, a aprender de tu palabra y a pasar un día lleno, lleno, Señor, de tu verdad y de tu amor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este buen día. Nos veremos próximamente.